Buenas tardes a todos y les doy la bienvenida en nombre del Consejo de Administración de Residencias Cooperativas de Turismo y también le doy la bienvenida al presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el señor Juan Carlos Julio. Muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Y también agradecerle a Fernando por acompañarnos nuevamente en el ciclo de charlas de RCT. Les comento también que todas las charlas se graban y en 48 horas se sube al canal de YouTube de RCT. Así que también van a poder compartir este hermoso encuentro con familiares, amigos y demás. Bueno, voy a leer un breve resumen de la trayectoria de Fernando. Es periodista, escritor y docente de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Fue cofundador de la primera escuela popular de medios comunitarios en radio y televisión, Homero Mansi, y de su emisora radial. En radio, trabajó como conductor y columnista en diversas AM y FM. Conduce Sin Lugar para los Débiles por C5N. Y No se desesperen por Radio 10 AM 710. Como escritor publicó La Inquisición Neoliberal, Victorias Populares y Lo Dicho a Tiempo. Recibió el Premio a la Cultura Arturo Jaureche por su labor periodística en radio en defensa del pensamiento nacional y popular, y el Premio Juana Azurduy por su labor periodística en AM 750 y por su labor cultural como director de la Escuela Popular de Medios, y el Premio Ocertel al Mejor Editorialista 2018 y 2023. Hoy nos acompaña en nuestro ciclo de charlas para presentarnos de Milei a Trump, el nuevo orden social. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, gracias a Liliana. Qué placer, junio siempre, estar cerca y poder aprender de uno de los grandes cuadros del pensamiento popular de este país, además de todas las tareas. Bueno, contento de estar aquí. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bueno, el país está hermoso, así que si alguno se siente mal por algo. Bueno, ¿qué puedo? A ver, seguramente podremos hacer un ida y vuelta, ir charlando algunas cuestiones que querramos compartir, o algunas preguntas que nos querramos ir haciendo. Está siempre bueno para poder pensar colectivamente este presente tan difícil, ¿no? Tan duro, que es para todos. Me preguntaba hace un tiempo, pero sobre todo por estos días, si estamos frente al peor momento de nuestra historia democrática. Miren que tuvimos gente fea, yo creo que la respuesta es sí, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí. Yo creo que estamos frente al peor momento de nuestra historia democrática. Estamos bajo el peor gobierno de la historia democrática, esencialmente un gobierno que es, si se quiere, lo que salió del huevo de la serpiente, lo que dejó la dictadura, pero estamos frente a un escenario que, cuando lo ponemos en juego, el escenario nacional, cuando lo ponemos en el mapa grande del mundo, no estamos viviendo una época más, no estamos viviendo una situación en la Argentina que va a modificarse con el cambio de gobierno, en el caso que esto sucediese en el 2027. Pregúntenle al peronismo si quiere gobernar en el 27. Después en un ratito empezamos a picantear, pero digo, vayan anotando y pregúntenle si quieren gobernar en el 27 o se quieren seguir peleando un rato más. Pero digo, cuando uno ve el escenario en el mundo, me parece que tiene que hacer el esfuerzo de entender que estamos frente a un nuevo orden mundial y frente a un punto de quiebre de la historia de la humanidad, casi precivilizatoria. Entonces tenemos la obligación, me parece,
de tratar de analizar a Milei en este contexto de mundo donde se rompió todo. Milei en la Argentina es el reflejo de que se rompió todo. Milei es en la Argentina el reflejo de que no valen los acuerdos, no valen las instituciones, no valen las coincidencias, las normativas, la mirada de bien común, la mirada de bienestar, la mirada de justicia social, la mirada de lo empático, la mirada de la necesidad, la mirada del derecho. Todo eso está roto. Todo eso está roto. Está roto desde la concepción del poder. Para el poder que gobierna en Argentina, la palabra derecho, como puede significar para nosotros, no forma parte de su agenda y no va a formar parte de su agenda. Tampoco para Trump. Me pregunto quién va a parar a Trump. Porque Trump no es un presidente más de los Estados Unidos, como Milei no es un presidente más en la Argentina, porque como seguramente Cast no será un presidente más en Chile, sino que son el emergente de una humanidad que de la mano del capitalismo ha llegado al fondo más oscuro del propio pozo que se cavó. Si bien nuestra humanidad ha pasado guerras terribles, matanzas terribles, las seguimos viviendo, las seguimos sufriendo, continúa el genocidio en Gaza, más allá de lo que es la monstruosidad que hemos sufrido a lo largo de la historia de la humanidad, en este momento son las instituciones de la democracia, son las instituciones del orden mundial que funcionan como un instrumento donde el ser humano dejó de ser la centralidad de todo. ¿Cuál es el centro de la educación? ¿El ser humano? No, el mercado. Educar para el mercado. Habrán escuchado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, la centralidad, la razón de ser de la economía? ¿El ser humano? No, el mercado. La economía en función no de la justicia social, no del bien común, sino en función del mercado. La educación en función del mercado. La salud en función del mercado. Por eso se puede recortar a quienes tienen ciertas discapacidades, por eso se les sacan los medicamentos gratuitos a los jubilados, porque la salud desde el Estado le debe dar respuesta a las necesidades del mercado. Y así está el mundo. Y con esto no le estoy quitando valor a lo que sufrimos, digo. Así está el mundo está dispuesto a decir, señores, no hay nada de lo acordado hasta este momento que a mí me ponga un límite. Y eso es Trump, diciendo, necesito Groenlandia y la compro o la invado. Yo la verdad, tengo 52 años, yo no había, seguramente ustedes, muchos con más experiencia que yo, habrán escuchado que un presidente dijo, el compro. Ofreció una suma de dinero por Groenlandia. Y si no le invadí, bueno, después se plantó ahí, bueno, Dinamarca, Suecia, Noruega, Francia, y parece que la cosa... ¿A qué voy con esto que les estoy diciendo? Todas las respuestas a la pregunta, ¿puede ser que en algún momento suceda tal o cual cosa? ¿Puede ser que el día de mañana pase tal o cual cosa en el mundo? La respuesta es sí. Sí. ¿Estoy siendo claro que lo estoy diciendo o estoy...? La respuesta es sí. Sí a todo. Se puede robar en la Argentina a los discapacitados que esté vinculada a la hermana del presidente, el presidente de la Cámara de Diputados, y que luego cierren la agencia que regulaba la asistencia y las necesidades sí. Puede pasar que definitivamente un país se meta en otro, secuestra a un presidente, como sucede en Venezuela, y diga, ahora siguen ustedes, pero el petróleo lo manejo yo. Sí. Puede ser que aquí en la Argentina se empiecen a violar sistemáticamente los derechos humanos, y antes lo que nos generaba plantarnos y alzar la voz y gritar y denunciar, hoy sea naturalizado. Sí.
¿Puede ser que un presidente se ría de la pedofilia? Sí. Puede serlo todo. Entonces nosotros estamos frente a una crisis de valores enorme, enorme, que no generó Macri. Digamos, Macri no llegó ni a esto. No tenía... Macri era apenas malo. Bastante turro, pero digo, este es malo, turro y loco. Y está en un contexto de mundo en donde tenemos el enorme desafío de tomar viejas palabras, usar un viejo lenguaje, reconfigurarlo de cierta manera que no les sepa viejo a las nuevas generaciones. Estamos viviendo una nueva etapa de colonización e imperialismo en el mundo. Cuando uno pronuncia estas palabras, a mí me pasa mucho, en los medios donde trabajan dicen, no pronuncie más esta palabra, basta. Eso es de trosco ya. Eso es lo zurdo, termínenla con imperialismo, con colonización. ¿Y qué es lo que está viviendo la Argentina a través de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos con el propio Milei? O un presidente como Trump diciendo cómo hay que votar en la Argentina, o diciendo cómo hay que votar en Honduras, o aceptando una elección o no aceptando una elección. O queriendo, insisto, quedarse con un país o secuestrar al presidente de otro país. ¿Cómo llamamos, si no un nuevo plan Cóndor el que está sucediendo en la región? ¿O realmente creemos que es casualidad Milei en la Argentina, Kast en Chile, el tratar de ver cómo debilitan a Xiomara Castro en Honduras? Ya se quedaron con Ecuador, van por Petro. Por favor, cuidemos a Lula, porque si Lula pierde con el hijo de Bolsonaro, trágico todo lo que estoy diciendo, ¿no? Me espanto. Pero este es el escenario, desde mi punto de vista. Ustedes seguramente tendrán el suyo y después lo vamos a compartir. Este es el escenario. Estamos frente a un nuevo orden que no tiene ningún dique de contención. Porque en muchos casos los diques de contención fueron expresiones propias que nacen de los propios vaivenes de los pueblos, a veces son límites religiosos. Tuvimos hasta la puta suerte que se murió Francisco, porque no pegamos una, digamos, en el escenario. Ahora, esto fue siempre así. Hoy me tomaba nota de algo que estoy trabajando, ya termino, mi próximo libro, que si Dios quiere sale en marzo, que se llama Odiar lo suficiente. Leído, el título es agradable, en realidad. Es muy vendible, no es para mirar. Te levantás una mañana y decís, ¿qué voy a hacer? Hoy se llama Odiar lo suficiente. Bueno, pero fue la frase de Milei. 11 de abril del 2002. Golpe de Estado a Venezuela en Chávez. 28 de junio del 2009. Golpe de Estado en Honduras, a Zelaya. 30 de septiembre del 2010. Intento de golpe de Estado a Rafael Correa en Ecuador. 22 de junio del 2011. Golpe de Estado institucional, como le dicen algunos posmodernos, a Lugo, en Paraguay. 31 de agosto del 2016, destituyen a Dilma en Brasil. 7 de abril del 2018, Lula va preso. 20 de noviembre del 2019, golpe de Estado de Evo Morales en Bolivia. 1 de septiembre del 2022, atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Hoy Cristina Kirchner presa. No pararon nunca estos tipos, Lo que pasa que en aquellos años que llamamos Patria Grande, era tal el avance de derechos que todo esto iba sucediendo y no parecía como algo, si se quiere, que era parte de un plan sistemático en donde el poder y el orden mundial, o lo que llamamos poder hegemónico, empieza a intervenir. En el 2001, cuando caen las Torres Gemelas, es, si se quiere, el punto de mayor debilidad política a nivel mundial de los Estados Unidos. Y precisamente luego empieza en la región gobiernos populares. Vos tenías a un Estados Unidos golpeado
porque les había centrado al centro de Manhattan y le había destruido 2 torres con muchas personas asesinadas, con un ataque terrorista, y al mismo tiempo crecían los gobiernos populares en la región. Crecían las clases medias, bajaba la pobreza, crecía la industria, se le dice que no al ALCA, China continúa creciendo con su economía, Estados Unidos decide poner la mirada en Medio Oriente, se va a Afganistán, se va a Irak, va en búsqueda de petróleo, como siempre. Era de enorme debilidad para la región y para Estados Unidos en el mundo. Decide entonces Estados Unidos, el propio establishment, poner un presidente marrón. Quisieron poner uno negro, pero les pareció un montón. Entonces pusieron Obama, que era marrón. Porque había que de alguna manera mostrar a un presidente que no estaba tan lejano de los Estados Unidos de lo que estaba pasando en la región. Si hasta vino acá a la Argentina, a tirar unas flores en nombre de los desaparecidos. Llega a la presidencia Obama diciendo que va a terminar con las guerras y agrega 4 guerras más a las que ya estaban y le dan el premio Nobel siendo el presidente de Estados Unidos que más tiempo consecutivamente estuvo en guerra. Pero ese era los Estados Unidos debilitados. Ahora, llega un momento que se empezó a reconfigurar su poder en la región y empieza este proceso que les acabo de detallar, donde se fueron llevando puestos uno por uno del 2002 al 2022, si quieren, en 20 años. En 20 años. Y ahora definieron definitivamente por una etapa con una derecha pornográfica que se quitó el bozal y que abiertamente nos dice que les importa un carajo la vida de cada uno de nosotros y de nosotras. Que acá se impone un orden social, un orden cultural, un orden económico, cueste lo que cueste. Violando absolutamente todo. Y mi ley es eso. Ahora, eso surge, o mi ley surge en un contexto donde desde el campo nacional y popular dejamos de representar. Porque tampoco las cosas caen de un paracaídas, dejamos de representar. Porque si yo pienso por qué vuelve Trump después de que se fueron casi a los tiros en la Casa Blanca con una bandita de descerebrados, ¿se acuerdan? Ustedes decían no vuelve más. ¿Por qué vuelve? Porque entre otras cosas tenía un discurso americano y un proteccionismo económico que los norteamericanos defendían. Las lógicas de los falsos nacionalismos, pero que siguen vigentes. Pero digo, aquí en la Argentina, ¿por qué puede crecer un tipo como Milei? Y Trump, habiendo hecho el desastre que es en el primer gobierno, puede volver, porque Trump no deja de representar lo que quería representar. Y acá el peronismo dejó de representar. Con todo respeto a quienes sean peronistas, ¿no? Yo no soy peronista, pero digo, de lo mejor que tenemos, de lo mejor que se le ha hecho a nuestro pueblo, lo ha hecho el peronismo, de eso no tengo duda. Se dejó de representar. Milei fue un nuevo 19 de diciembre del 2001, pero al revés. El 19 de diciembre del 2001 fue que se vayan todos. Fue un grito popular contra el establishment, por decirlo de alguna manera, contra la política de aquellos tiempos, de los 90, de todo lo que significó. Y Milei fue el que se vayan todos, pero del otro lado. Pero votar a Milei fue decir, váyanse todos al carajo. Y con razón. Y con razón. No con razón para votar a Milei, pero sí con razones de sobra para mandarte al carajo. ¿Les estoy mezclando mucho? Para nada. ¿Estamos bien? ¿Cómo? Alguna vez García Linera, vicepresidente de Evo Morales, dijo que a veces el problema no está en el... O quizá le estoy poniendo mis palabras, la discusión no está en el avance de la derecha, por qué avanza la derecha, sino hay que preguntarse por qué retroceden las izquierdas. Sabiendo que siempre la correlación de fuerza a nivel mundial de la derecha y las izquierdas está clara y es evidente quién tiene el poder y quién tiene los instrumentos, por supuesto. Pero cuando hay un momento en donde cuando
por querer estar en el poder, querer ser todo, termina siendo la nada. Y esto le pasó al peronismo. Alguna vez lo discutió Horacio González con el querido José Pablo Feynman, ¿no? Que José Pablo Feynman le decía que el peronismo, si quiere ser todo, termina siendo la nada, porque en la vida nada es todo. Ninguno de nosotros somos todo. Nadie es todo en la vida. Si querés ser todo, sos nada, le dijo José Pablo Feynman. Y Horacio González le respondió: perfecto, si bajo tu hipótesis, tu análisis, si el peronismo, al querer ser el todo, es la nada, decime por qué existe el antiperonismo, si somos nada. Muy interesante la discusión. Lo que está claro es que si hay algo que nadie pudo, que es muy difícil responder, es que es el peronismo. Pero ahí no lo pueden responder ni los peronistas. Salvo que lo pongamos en el mundo de lo emocional. Y si ponemos en el mundo de lo emocional, encontramos respuestas. Que no está mal, pero la emocionalidad es una etapa de la política, no puede ser toda la vida. O por lo menos no puede ser sola toda la vida. Entonces dejamos de representar. Dejamos de representar porque se construyó una idea de que no hay nada más superador en la Argentina que lo que ha propuesto el peronismo. O lo que ha propuesto el kirchnerismo como una expresión dentro del peronismo. Entonces resulta que se estuvo años diciendo: nosotros somos la garantía de los derechos, nosotros somos la garantía de la justicia social, nosotros somos la garantía de no sé cuántas cosas, nosotros te cuidamos, nosotros somos los que te queremos, pero mientras vos estás encerrado en tu casa en la pandemia, yo le hago la fiesta a mi esposa en la Quinta Olivo. ¿Por qué traigo el ejemplo de la foto? Porque ese es el primer paso con el que Milei llega a la presidencia sin saber quién era Milei. ¿Saben por qué? Porque con esa foto se rompió lo emocional. Vos no me podés hacer esto. ¿Saben lo que hizo TN esa tarde? Había una nena que murió, menor de 12 años, con cáncer. Su papá la tenía que llevar a hacer el tratamiento. Estaba en pleno confinamiento. Se van a acordar, plena pandemia. El padre necesita pasar, creo que a la provincia de Jujuy. No podía salir, carga a su hija en brazos, intenta pasar por la frontera de la provincia, le dicen que no puede pasar y lo marcha de vuelta. ¿Saben lo que hizo TN ese día en la pantalla de televisión? La partió en dos y puso la foto de Olivo y ese pibe con el padre. Ya está, hermano, tenés que perder de por vida. Lo estoy diciendo desde lo emocional, ¿no? Ahí hubo un primer quiebre. Ahí, esto que hoy vivimos, con lo que empecé, diciendo: loco, está todo permitido. Para mi ley está todo permitido. Sí. Y nosotros le dimos el primer pasito para decir que está todo permitido. Y el segundo hecho, desde el día en que nosotros vimos cómo le disparaban a 2 centímetros a la cara de Cristina Kirchner, y 48 horas después a la CGT y a la mayor porción del peronismo diciendo: no es necesario movilizarse. Si le disparan a 2 centímetros a la líder popular más grande que estuvo en la Argentina, después de Eva Perón, y una de las más importantes de la región, y a las 24 horas no pasa nada, ¿saben qué les estamos diciendo al poder? Hagan lo que quieran, no pasa nada. Pero cantá la marcha, si no sos un gorila. No estoy antiperonista. Estoy repodrido que me digan que la única manera de volver para construir el futuro es volver. Hay que volver. Vamos a volver. No vamos a volver a ningún lado más, ¿saben? Por favor. Vamos a construir lo nuevo. No volvamos más a ningún lugar. Yo no necesito decir vamos a volver para defender la justicia social, para defender a los pibes y a las pibas en la escuela pública, para defender que nuestra infancia tenga salud, para hacer políticas de vivienda, para hacer políticas científicas que pongan a la Argentina en un nivel de disputa de la ciencia y de la educación de los mejores países del mundo. Yo no necesito decir vamos a volver para decir que quiero un país sin hambre. Lo que necesito es decir que tengo que escuchar a una nueva generación que detesta la política porque la política no le da soluciones, por lo menos del 2013 hasta hoy. Pasaron 12 años. En algún momento vamos
vamos a hacer algo gracioso para levantar el ánimo, ¿no? Perdón, pero... Entonces, ¿cómo se hace para enfrentar un orden que se está imponiendo en el mundo? Yo pido que los norteamericanos se lo lleven puesto atrás, con las elecciones, con las urnas. Salvo que Trump siga pensando matar gente, como lo está haciendo con este grupo parapolicial en contra de migrantes, y que nosotros empecemos a entender que no hay que ganar solamente una elección, sino que hay que discutir y hay que analizar el enorme problema cultural que tenemos. Estamos viviendo la peor batalla cultural de nuestra historia. La peor batalla cultural de nuestra historia. Porque la resistencia peronista demostraba que la batalla cultural no estaba perdida o del todo perdida. Porque cada vez, en el gobierno de Macri, esa resistencia hablaba de que estábamos dispuestos a la batalla cultural. Me pregunto cuál es la resistencia de hoy. Y no lo hago en términos de lo individual, porque seguramente muchos de ustedes, yo también tenemos ejemplos. ¿Está? ¿Dónde está la resistencia organizada frente al gobierno de Milei? Cuando hoy hay dirigentes del peronismo, conocidos, conocidísimos, nombre y apellido, que si se los digo, que dicen tranquilos que lo nuestro es para el 2031. No me lo contaron, yo estaba, fue a uno de los que se lo dijeron. Cuando el internismo supera la necesidad, entonces digo, no podemos criticar toda la vida a Milei, Milei va a hacer todo el desastre que pueda hacer. El problema es si nosotros tenemos la decisión de organizar una resistencia que entienda que hay que construir nuevos lenguajes, que hay que escuchar a las nuevas generaciones, que hay que hablar de ese futuro teniendo en cuenta que nosotros no vivimos en el pasado. Nosotros, el campo nacional y popular, las viejas luchas por los países, por un país justo, por un país solidario, por un país equitativo, no son el pasado. Nosotros no somos pasado, nosotros somos memoria. Es distinto. Nosotros somos memoria. Entonces a las nuevas generaciones hay que hablar con memoria, no del pasado. Hace un tiempo, muy poquito, una persona con responsabilidad en el poder mediático me dice, basta de las madres y las abuelas. Textual, basta de las madres y las abuelas. Yo dije, ¿el problema cuál es? ¿Que nombre a Eve? El problema es que nombre a Nora, a Estela, a Tati. Nosotros no discutimos nombres, Nosotros tenemos que dejar, los nombres siempre van a estar, y siempre los vamos a decir, pero nosotros, nuestra política no es discutir nombres, Nosotros somos valores, nosotros somos convicciones, somos aciertos y somos errores. Somos un manojo de una disputa de humanidad y de sentido de la vida que excede los nombres. Entonces ellos te piden que te calles los nombres y nosotros le respondemos llevando adelante lógicas donde parece que la política se sintetiza en nombres. Eve nos diría en más de una oportunidad, no me nombren, que se vayan a la puta que los parió, vos prendele fuego en la puerta de la casa de gobierno, diría Eve. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque el problema es que nosotros, se nombra mucho a Perón, pero cada vez es menos peronista, porque discutimos nombres. Es Axel o Máximo. Bueno, compararme a mí con Messi, ¿no? Cada uno ponga a quien quiera. No porque Cristina, no porque... ¿Qué vamos a discutir? Tenemos un enemigo digno, No tenemos un enemigo de cuarta. Cuando digo digno de ser decretado enemigo.
No adversario, el adversario político es otra cosa. Milei es un enemigo político que será lo que será, pero en su monstruosidad está excitadísimo. Y ahora van a querer meter preso a los pibes de 16 y de 14 y de 15 años. Y nosotros, desde el campo nacional y popular, decimos, bueno, la gente está queriendo esto, se dice esto, en los medios de comunicación se dice esto, respetemos el voto popular. Hay que dejar de avergonzarnos de lo que somos y de lo que nos defendemos y de lo que nos creemos. Nos ha tocado perder, pero ni las victorias son definitivas, ni las derrotas son definitivas. Pero hay que organizarse y pelear. No estamos peleando, no estamos haciendo oposición, no estamos discutiendo, no están abriendo ni las unidades básicas, ni los comités, ni los espacios de izquierda, no se está haciendo. Y hay otro mundo, hay otro mundo. Yo lo escuchaba, ahora hago un sketch de humor, así cortamos. El otro día escuchaba a Pichetto, bueno, no lo escuchaba, lo leí de algo que publicó Víctor Hugo. Pichetto diciendo, porque estos son, que bueno, que si Axel quiere el acompañamiento del PJ va a tener que cambiar las ideas. Metete el PJ en el orto, Pichetto. Pichetto. Pero yo digo, ¿en serio? Que frente al daño y a la crueldad de este gobierno nos vamos a oponer con Pichetto. ¿En serio que frente a la monstruosidad de Trump nos vamos a oponer con Daer? Ahora, ¿en serio que para construir una dirigencia nueva tenemos que recostarnos sobre las viejas estructuras? Díganme qué estructura tuvo Milei. Porque un sector del peronismo dice, vos sin las estructuras del peronismo no puedes ganar. Díganme qué estructura tuvo Milei. Y no tuvo a Clarín atrás, a Clarín lo tuvo Macri. A Milei no lo puso Clarín. No lo puso Clarín. Y no hubo una maquinaria comunicacional que lo instaló el tipo, no. Había una banda de pelotudos, entre los que me incluyo, que salía por 5 años diciendo, este no gana. Estaba convencido que no ganaba. Soy tan crack que lo dije al aire. Pero porque yo lo evidenciaba el nivel en el que estábamos. Entonces la pregunta, el nivel que estábamos como sociedad. Los 70 tuvieron una épica. La juventud de los 70 tenía una épica. Los llevó a dar las peleas que dieron, los desaparecieron, los torturaron, resistieron a la dictadura. Los 80, la llegada de la democracia, Alfonsín, tenía una épica. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia. Esa es la épica de esos tiempos. Che, la democracia nos va a dar todo aquello derechos que no teníamos. Ahí estaba la épica de los 80. En los 90 se muere un poco el proceso de despolitización profundo como el de hoy. Se muere un poco todo esto de la construcción de la épica, pero casi que podemos, haciendo un juego de palabras, hablar de una ética individualista, del individualismo. Yo puedo, ¿no? Yo puedo todo, con el 1 a 1 puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal otra. El 2001 es un punto de quiebre donde el que se vayan todos y las asambleas que se empiezan a organizar para decir queremos que cambie todo, empiezan a construir esa épica. Che, el pueblo puede salir, puede organizarse, puede tirar abajo un gobierno y puede construir lo nuevo. Flor de épica. Néstor y Cristina, si se quiere, construye la épica más importante en términos de la democracia, que es confrontar con el poder. Entonces, la organización de los pibes y de las pibas, de los más jóvenes, ¿por qué se suman tanto al kirchnerismo? Y se suman porque había motivos. Vení, sumate, organizá, militá, que queremos pluralidad de voces y vamos por Clarín. Organizate, militá, que queremos recuperar las jubilaciones y vamos por los bancos para terminar las FJP. Organizate, vení, peleá, porque vos podés elegir si te querés acostar con un tipo, con una mina y casarte con quien quieras. Vamos porque hay que pelear con la iglesia. No, y así empezás a hacer recorrida. Y había esa épica. Macri construyó la épica. La épica de la persecución.
La épica inquisidora, vamos en contra del kirchnerismo, empresarios presos, dirigentes políticos presos. Alberto fue la no épica, la no confrontación, la no política. ¿Para qué me voy a pelear con el violador si puedo tomar el mesado? Y Milei construye la épica de la destrucción. La campaña de Milei era él en un escenario a los gritos, con imágenes de atrás, con explosiones y edificios que se derrumbaban. Mírenlo, no hay ninguna otra cosa. Vamos a destruir todo. Vení, organizate, sumate que vamos a hacer pelota todo esto. Bien, ¿cuál es nuestra épica en estos tiempos? No alcanza con que la épica sea terminar con Milei. Porque la última campaña se hizo en torno a basta Milei y ganó. ¿Y saben por qué ganó? Entre otras cosas, porque tenemos una banda de traidores. Entonces, voy cerrando para sumar comentarios, preguntas y qué sé yo, y salir de la lógica derrotista, porque, bueno, real, que me parece a mí, porque creo también en un montón de cosas que son posibles. Digo, el escenario es, desde mi punto de vista, profundamente trágico, que no se resuelve con folclore de campaña, ni con folclore del peronismo siempre vuelve. Díganme, ¿volver a dónde? Al peronismo de las privatizaciones de los 90, al peronismo de no hacer nada de Alberto, al peronismo de la confrontación de Néstor y de Cristina para avance de derecho, al peronismo del internismo, al peronismo de Tucumán, que le vota todo a Milei, al peronismo de Axel, ¿a cuál? ¿Y saben qué? No tengo ganas de ponerme a pensar a cuál, tengo ganas de construir algo nuevo, con lo mejor de esas bases, porque nadie puede prescindir de lo que significa el peronismo. E insisto, porque si la lectura de estos tiempos es la lectura de otros momentos de nuestra historia democrática, y creemos que se pierde o se gana una elección, o en 2 años, en 2 años Milei se prende fuego todo y se va. Tuvimos 4 años, que yo no creo que sea tan así, Yo le digo sinceramente, hoy, tal cual están las cosas, Milei es reelecto. Sobre todo porque, digamos, hay estrategias que entienden que tiene que ser reelecto para construir poder a futuro, qué sé yo. Pero además, porque insisto, porque no estamos dando esta discusión. Hoy escuchaba a un señor que fue a Córdoba, creo, no sé dónde fue, que hicieron una Mar del Plata, una caravana, ¿no? Gracias, Milei. Un tipo le dijo, yo soy jubilado, te vengo a agradecer, tengo 3 trabajos. ¿En qué momento entendimos que porque tenemos 3 trabajos tenemos que estar más contentos y ser mejores? Tenemos que tener 3 trabajos. Tenemos que tener uno. Y tenemos que tener tiempo libre. Y tenemos que tener tiempo de disfrute, de ocio, de goce. Nos tienen que pagar bien y tenemos que tener derechos. A romper, siempre dentro de los marcos democráticos, con todo aquello que está preestablecido desde dogmas que no van más. No le podemos seguir hablando al trabajador y a la trabajadora del 45 porque no existe más. Si se lo cruzan a Moreno, avísenle. No existe más. De casa al trabajo, del trabajo a casa. No, todos salimos a laburar y queremos ir a tomar algo, nadie quiere ir de extranjero. No existe más. ¿Quién quiere hoy? ¿Qué madre, qué padre quiere hoy que su hijo vaya a una fábrica desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche? ¿Y que se hacerá toda su vida? Trabajar en la fábrica, que no estoy diciendo que esté mal, por favor, ¿Quién lo quiere? Porque en una época esa era la dignidad del trabajo, pero era todavía la época donde el hombre, y sobre todo el hombre, debía poner el cuerpo y llegar fuerte, lastimado, golpeado, trabajar. Gané el dinero con el sudor de la frente. Cambió, el mundo cambió. Hoy se sientan 4 pibes de 20 años, dicen 2 boludeces por TikTok y la levantaron lo que nosotros no la vamos a levantar en 70 años de laburo.
Pero lo que pasa es que el trabajador del 45, basta, nos está liquidando. Vamos a construir lo nuevo, con lo mejor de todo aquello. La Unión Cívica Radical está muerta, terminémosla de darle vuelta, está muerta, se acabó la lógica del partido político que sintetiza identidad política. ¿Qué es la Unión Cívica Radical? ¿Qué es el PRO? ¿Qué es el PJ? ¿Qué es el Partido Obrero? ¿Qué son? ¿Qué representan? ¿Cuál es la discusión que están dando ahora en el presente? ¿Qué propuesta política tiene el PJ para la educación? ¿Saben a quiénes creo que hay que leer? Humildemente, en mi próximo libro, que tiene ese título hermoso, Odiar lo suficiente, yo planteo que para mí los tres grandes hombres, en este caso son hombres, pero sumo a Claudia Sheinbaum, que es una mujer extraordinaria en México, que hay que mirar, que hay que escuchar a Claudia Sheinbaum. Porque mientras en este país estamos diciendo que hay que hacer una reforma laboral para quitarnos derechos y ampliar el horario de trabajo con un salario a la miseria, Claudia Sheinbaum redujo la jornada laboral y aumentó el salario mínimo. 80% de imagen positiva en México. Hay que volver al humanismo del Pepe. Hay que volver al modelo de educación del Papa Francisco. Es extraordinario, se lo recomiendo que lo lean. Es extraordinario. Las políticas educativas del Papa Francisco. Y hay que mirar, para mí, al hombre más importante de los últimos 50 años del continente, que es Ignacio Lula da Silva. Ese es el hombre de la historia de estos tiempos, que puede llegar a tener su cuarto mandato, que redujo la pobreza en sus 2 primeros años como nunca en la historia y lo volvió a hacer luego de haber estado preso, de haber perdido a su nieto estando en la cárcel, de haber sufrido la destitución de su compañera Dilma, de haber perdido a su mujer por una enfermedad, de haber estado preso en su militancia política, luego preso otra vez, volvió. En 3 años, 4 años ya casi, volvió a sacar a Brasil del mapa del hambre según Naciones Unidas. Y es el hombre que en serio construye poder. Porque el vicepresidente de Lula, Amsdit, algo así se pronuncia, fue uno de los hombres que levantó el dedo para destituir a Dilma. Fue uno de los hombres que levantó el dedo para destituir a Dilma junto con Bolsonaro. Pero cuando él sale de la cárcel, Lula sabe que tenía Brasil partido en dos, el bolsonarismo y el PT, o lo que representaba Lula, y sabía que el poder que había que construir de cara adelante, hacia el futuro, necesitaba de cierta estructura de la derecha que no sea la derecha bolsonarista. Y lo fue a buscar a ese hombre. Lo criticaron, se les partió el partido. Pero ahí está, seguramente también va a ser su candidato a vice ahora en las próximas elecciones. Pero lo condujo. Entonces, construyó poder con sectores que no eran de lo más puro, pero las políticas que llevó adelante lo vuelven a poner a Brasil en el lugar donde está. Solo se construye el futuro con una clara idea de porvenir, con una clara idea de humanidad. Estos tres hombres, Lula, el Pepe y Francisco, tienen una línea de la humanidad, una mirada de la humanidad que es una plataforma política. Ojalá que alguien se anime a querer construir eso en la Argentina. Si no, creo que vamos a tener una noche larguísima, larguísima. Después les hablo de mis esperanzas, que quiero compartirlas con ustedes. Ahora los escucho, si alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Por favor, levanten la mano así uno de los compañeros acerca el micrófono para que pueda salir en la grabación y se escuche. Gracias. Bueno, yo entonces. Yo. Acá. Ahí está. Pensé que era otra persona.
Perdón, pensé que... ¿Sí? Ahí está. Bien. Sintéticamente, lo que te voy a preguntar es lo de la esperanza, porque me importa escuchar eso. Te lo agradezco porque lo mío fue muy triste, sí. No, no, me parece que es una caracterización de lo que sucede en la realidad, aunque me gustaría ver qué pensás respecto a algunos matices. ¿Cuáles? Por ahí yo no te escuché decir que el peronismo ayudó a que Milei estuviera donde está. Pero no el peronismo de derecha, sino el peronismo que supuestamente nos representaba. ¿Sí? Si yo tengo que decir un ejemplo concreto que me consta, la Cámpora ayudó haciéndole la fiscalización en las elecciones a Milei. Y eso es una sola, es una muestra, un botón. Y después el tema de las palabras, que yo creo que no hay que cambiar las palabras, que las palabras están muy bien y hay que analizarlas en profundidad. Lo que hay que es sostenerla con conducta. Eso es lo que falla. Cuando vos decís Claudia Sheinbaum, tiene unos discursos maravillosos, pero los sostiene con lo que hace, con los hechos, con el cuerpo. Y eso es lo que me parece que nos está faltando a la dirigencia política o a los que pretenden ser dirigencia política, que por supuesto coincido plenamente, que nos han dejado de representar simplemente porque nos han traicionado. Y vos decías, un jubilado, diste el ejemplo agradeciéndole a Milei. Y yo pienso que tal vez lo que le agradecía a Milei era que por lo menos fue honesto. Porque La Libertad Avanza escribió en su plataforma política y lo presentó ante la Junta Nacional Electoral que nos iba a hacer pomada. Y si no, invito a leer. Entonces, brutal honestidad. Bueno, es que es muy cierto lo que decís. La derecha no se regula por lo políticamente correcto, ni construye discursos a partir de lo que le digan las encuestas. Quizás desde este lado eso se hace más. A ver, cuando yo hablo del peronismo, no hablo de la identidad. No hablo de lo que significó en términos históricos el gobierno de Perón, sobre todo el primer gobierno de Perón. Pero el peronismo es una ideología de poder. Se ha transformado en eso, en una ideología de poder. Se transformó en un movimiento de acceso al poder. Y en ese movimiento está todo permitido. En esa lógica de ser simplemente una ideología de poder, para mí pierde territorialidad. ¿En dónde encuentro un ejemplo? Elecciones en la provincia de Buenos Aires. Axel decide dividir las elecciones. Que eso tiene toda una explicación, pero bueno, decide dividir las elecciones. ¿Por qué se gana como se gana en la primera oportunidad, donde van muchos intendentes como candidatos? ¿Y por qué se pierde por poquito en la segunda? Porque una era la lista territorial y otra era la lista de la cúpula. Vos lo ponés a Ferraresi en Avellaneda y te va a ganar por afano en Avellaneda. Muchos te van a decir el aparato. No, te va a ganar por afano, porque la gestión de Ferraresi en Avellaneda es de las mejores gestiones que hay, como es la de Seco. Porque ahí estaba el territorio, y porque hay algo que pasó con la política en el mundo, que yo lo desprecio, que sea así, porque yo entiendo la política de otra forma, pero que nosotros tenemos que sentarnos a pensar y a discutir cómo lo abordamos, que es, nosotros vivimos en las lógicas del consumo que ha impuesto el capitalismo y creemos que la política está por fuera de esa lógica del consumo. No, y muchísima gente está votando con la lógica del consumo. O sea, yo voy a comer a tal restaurante porque tal restaurante me cobran un buen precio y se come muy bien. Perfecto.
voy a comprarme voy a comprar la carne de determinado carnicero porque tiene un buen precio y la carne es buena. Perfecto, así vota la gente. Quiero decir, si vos me das, yo te doy. Entonces, el peronismo puede ser... Acá habla. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es una pregunta sobre un tema que vengo escuchando muchísimo o viendo en las redes sociales y demás, sobre mucha gente que no sabe nada sobre el tema y que sin embargo no escucha absolutamente nada en los medios de comunicación masivos o tradicionales, que es hablaste del rol de Trump en nuestra política, o la injerencia en Latinoamérica en general. Te quería preguntar por la injerencia del Estado de Israel en Argentina, y si tenés alguna palabra sobre lo que se conoce popularmente como planandinia, que es algo de lo que también estoy viviendo mucho, que se habla, pero que no se traduce para nada en medios de comunicación grandes, digamos. Debería hacer un comentario al respecto. Tranquila pregunta. A ver. Arranco así, no por una cuestión de ego, sino para contextualizar. Debo ser uno de los pocos periodistas que habla de Palestina, y no desde ahora. Y he podido decir en C5N, en Radio 10, me he manifestado y he denunciado el genocidio que aún continúa en Palestina de parte del gobierno israelí y de un criminal como es Netanyahu. Pero yo creo que acá no hay que mezclar las cosas. Vos citas a Planandini. Yo no tengo un solo dato de la realidad que me diga que eso existe. Yo no lo tengo. De verdad que no lo tengo. Se dijo, se han hecho películas, hay gente que dice tener información, yo no lo tengo. Para mí, no estoy diciendo vos, para mí es irresponsable decir que hay un plan de un Estado de quedarse con territorio o no. A ver, vamos al sur. Al sur hay holandeses, alemanes, ingleses, israelíes, polacos. A ver, se lo han repartido y se lo han vendido gobierno tras gobierno. Yo no puedo hablar del plan niño, porque no tengo un solo... Yo me decir existe, para mí no existe. Porque yo no tengo información que me diga que existe. Entonces, pero acá lo que tenemos que hacer es no entrar en la lógica que se quiere instalar. Por favor, porque hubo todos estos tiempos un despelote también por algunas declaraciones que se han hecho sobre el tema Israel. Por favor, lo que pasa en Palestina no es un problema de religión, no es un problema de los judíos, no es un problema de antisemitismo, es un gobierno criminal de un Estado sionista. No es el pueblo judío. Ellos quieren que nosotros, que alguno diga, los judíos, no. Los judíos no son genocidas, Netanyahu es genocida. El Estado israelí y sus políticas son genocidas. No las comunidades judías, no es una cuestión de religión. Pero al de la matanza de niños, a la vista de todos, que hemos visto a través de las redes en Palestina, el horror abierto, el cielo abierto. Pero yo me cago en todos los dioses, en los que creo y en los que no creo, no me importa de quién vengan. Me parece una monstruosidad. Entonces yo no creo que sea una cuestión de religiosidad. No la creo de ninguna manera. Por eso mucha gente que me ha escuchado, y lo voy a seguir haciendo, hablando sobre Palestina y diciendo, y lo he hecho desde 5N, he hecho en mi programa lo mismo, he hecho informes enteros sobre lo que estaba pasando en Palestina, pero no ahora, no en esta última etapa, a partir de aquel 7 de octubre, donde el genocidio se llevó adelante a partir del ataque de Hamas, de manera bestial, se llevó adelante el genocidio. Hace muchísimos años que yo doy charlas y estoy cerca de la comunidad palestina en la Argentina. Y nunca lo pasé ni por la religión. Me parece que eso es... y creer que entonces hay desde un Estado... el Estado israelí es a Medio Oriente lo que Estados Unidos es para América. Se quieren quedar con todo lo que puedan. Ellos lo hacen en nombre de un Dios. Trump no le hace falta, lo hace porque tiene ganas. Pero insisto, yo no lo paso
Pues el plan Andimia no tengo ningún elemento y creo que nosotros de ninguna manera, y no creo tampoco que vos lo hayas dicho en ese sentido, no hay que llevarlo de ningún punto de vista a una cuestión de religiosidad ni de creencias, ¿no? Diría exactamente lo mismo si fuese una población, un gobierno cristiano, digo, no me da igual. Perdón, aclaro que coincido con eso. Sí. Por eso hablé del Estado de Israel. Sí. Pero no sentí que me haya respondido sobre la diferencia del Estado de Israel en Argentina. Sí. Te lo llevo, por ejemplo, yo lo sigo a Milei en Instagram, por ejemplo, sí. Y hice un pequeño ejercicio de contar las banderas de los países que tiene publicadas. Y el ranking de banderas es Israel primera, Sí. Estados Unidos, Argentina. Sí. En el Instagram de él. Sí, tenés razón, pero a ver, Y vuelvo. tampoco mucho que se hable sobre eso, se habla mucho de la influencia estadounidense en Argentina. Bueno, está bien, está bien lo que sí, pero a ver, responde a un orden geopolítico en el que Milei cree. O sea, por eso digo, él toma, si se quiere, a las dos grandes fuerzas, Estados Unidos e Israel, para Milei es la centralidad geopolítica. Uno le ordena al Medio Oriente y el otro le ordena al continente americano, y después la tiene a Meloni en Italia. Digamos, es su ordenamiento, es el nuevo fascismo. Digo, tenemos que hablar de un nuevo fascismo. Tenemos que tratar de entender por qué Ayuso gobierna Madrid en España. Tenemos que tratar de entender por qué llega Meloni. ¿Por qué tenemos que tratar de entender por qué Le Pen creció tanto en Francia? Después perdió todos los quilombos judiciales. Pero digo, me parece que eso responde a un orden geopolítico. Donde Milei se abraza a la bandera israelí, tiene derecho a hacerlo. Como hay periodistas como Feynman que hace todos los programas con la bandera israelí. Ahí. Está bien que la pongan. Pero no hay una influencia directa en la política argentina. Pero la Mossad sí tiene influencia. Ah. La embajada pone guita en todos lados, pero la de Estados Unidos también. Digo, quiero decir, eso pasa con los países poderosos del mundo. Lo que pasa es que nosotros a veces terminamos poniendo más la mirada en uno o en otro por alguna otra cuestión, como por ejemplo lo que está pasando en Medio Oriente. Pero yo creo que, bueno, hoy Netanyahu habló muy bien de Milei, lo estaba viendo esta tarde. Sí, pero es parte de su ordenamiento geopolítico, ¿no? Yo no creo que exista esto del plan Andimia, no. Creo que hay empresarios israelíes, como hay empresarios ingleses que hacen negocios con tierras en la Argentina, sí. En todo el mundo. Pero hay de todo, ¿no? No se ve acá. Por acá. ¿Pregunto? Una consulta en el lugar personal. 2008 lo puteé a mi viejo para defender a Moyano. 2014 hice mi tesis de ideologías políticas y ahí dejé de tener la bandera en el medio de la frente porque dije estos son peleas de niños. Y hoy, y pensando en términos más psicológicos, hay un término que me gusta que es la ley de saturación. En mi vida pasó muchas veces, cuando llegas al fondo no te queda otra que buscar lo nuevo, porque ya ahí no hay más nada, separaciones, problemas. El término justicia social para mí ya está. ¿En qué lugar? Yo trabajo en la villa hace 10 años, ¿no? Hay que tomar términos que tienen que ver con gestionar mejor, colaborar mejor, con funcionar bien, hacer crecer a las personas, que las personas que tengas al lado, cerca, si te toca gestionar un espacio, que crezcan, que mejoren, que aprendan. Porque el jubilado, digo, si en algún término le planteabas que alguien te debe, es un lío. Planteate que vos tenés los recursos y podés, con lo que tenés, también podés. Seguro que en red, seguro que con ayuda, pidiendo ayuda, pero una justicia en términos más generales. Cada uno en el lugar que le toca, haciendo lo mejor que puede. Eso. Es interesante para debatir. Es interesante para debatir. Sí. Yo creo que... pero más allá del lenguaje, yo creo que nosotros debemos recuperar el valor de lo justo. Yo creo que esa es la batalla cultural que hay que dar. De lo que entendemos, cuál es el valor de lo justo. Porque sí es cierto que... Sí, uno en algún lado dice, bueno, cada uno con lo que tiene
con lo que le ha tocado puede hacer, sí, bueno, viste, pero siempre les toca a los mismos la mayor cantidad de cosas, y son muy pocos esos mismos. Pero bueno, yo lo que creo es que hay que ver cómo le hablamos a las nuevas generaciones de lo que significa la justicia social. Quizás quizás dando otra batalla en el lenguaje. Por eso yo ponía el ejemplo de Eve en aquel momento, no sé si fui claro o no. El tema no es cómo vos repetís los nombres, el tema es cómo vos sostenés los valores que esos nombres han sintetizado. Entonces no es la discusión Cristina sí o Cristina no, por ejemplo. Para mí Cristina siempre va a ser sí, pero la discusión es que si querés volver a recuperar ese país que estuviste. La discusión no es Kicillof sí o Kicillof no, que para mí Kicillof también siempre sí, sino es qué representa. Hablamos de lo que representa, me parece. Hola, Fernando. Digamos, los temas en general que tocaste son muy amplios y daría como para estar hablando 3 horas y media, pero hay un punto en el que a lo mejor no acordé con vos en lo que dijiste. Vos definiste como que en este momento, en el orden internacional, el momento más débil de los Estados Unidos fue el 2001, con el atentado. Yo creo que no, me parece, humildemente, sin más elementos que la lectura de lo que está pasando, creo que este es un momento de gran debilidad y que está en gran debate la hegemonía de Estados Unidos y que precisamente esta bravuconada y esto que está haciendo, inclusive, no sé si este caos interno que está armando Trump con el ICE en Estados Unidos, no está buscando de alguna manera poder suspender las elecciones intermedias, en donde puede correr riesgo. Es decir, veo que la hegemonía de Estados Unidos está muy débil. No estoy tan seguro, parecería esa tesis que está girando de que se han dividido el mundo, América para Estados Unidos, cierta parte el Asia, el sudeste asiático para China y una parte de Europa para Rusia, pero me parece que no fue el 2001 el momento más débil, sino que es uno de los momentos más débiles de Estados Unidos y que por eso son estas respuestas exageradas que está dando. El resto del interno, creo que podemos tener tantas posturas en general, acuerdo en términos generales con lo que vos planteaste de la situación interna. Podemos discutir algunas cosas puntuales como siempre, pero... Sí, tenés razón, Sí, yo no lo puse como... sí, hoy es el momento más difícil, estoy 100% de acuerdo, sobre todo por el crecimiento de China y sobre todo porque China parece tener algo que no tiene Estados Unidos, que China invierte, China te mete sus negocios, pero China no te quiere terminar manejando la política económica, y Estados Unidos sí. Sí, yo creo que este es un momento de gran debilidad. Yo citaba el 2001 porque para mí fue un punto de quiebre, donde tuvieron que repensarse y reconstruirse, y de hecho se fueron tanto para Medio Oriente que acordate que cuando llega, creo que cuando se va Biden, lo primero que hacen es retirar las tropas de Afganistán, y vuelven a poner a los talibanes, a lo que habían ido a sacar porque eran el demonio, que además son bastante particular. Pero sí, hoy también lo es, no tengo dudas. Sí, buenas noches. Creo que hiciste una síntesis de una realidad incontrastable que vivimos los argentinos en estos tiempos, y la verdad que ha sido muy lúcida, sin duda. Pero hay 2 temas que me gustaría rescatar de lo que vos hablaste. Uno, el tema de volver. Comparto con vos el volver. ¿Volver a qué? Me parece que hay que construir algo nuevo y me gustaría escuchar cuál es la visión que tenés de eso, algo nuevo que puede construirse, porque me gustaría engancharme en esa construcción, sin duda. Y por otra parte, hablaste de la batalla cultural, y me parece que, a mi parecer al menos, es el centro de todas las batallas. Y creo que ahí empezamos a perder, allá por el año 90, cuando en la Argentina, por ejemplo, vivimos toda esa etapa de destrucción de la escuela pública, de la caída de las universidades públicas,
los secundarios públicos que se empezaron a destruir y que empezó a privatizarse la educación, la salud. Vos hablaste de todo el tema de la orientación al mercado, de la educación y salud. Creo que todo eso empezó en los 90. Y toda esa batalla cultural estuvo muy influenciada, a mi parecer, por los medios de comunicación, sin duda, que responden al poder económico. Poder económico al que yo te quisiera consultar, si no lo ves ya ahora tan empoderado, que prácticamente ha hecho de la política un maniquí que lo sostiene para donde quiere. Porque vos bien mencionaste que el poder económico, que Clarín no lo había puesto a Milei, comparto con vos, pero sí lo puso el poder económico. Creo que el poder económico fue el que lo fue instalando a partir de diferentes programas que obviamente financiaba, y ahora lo sostiene a rajatabla porque entiende que es lo que mejor le responde a sus propios intereses, y no están dispuestos a ceder nada, cosa que no pasaba en otros tiempos, y esto está pasando en el mundo, como vos bien lo mencionaste. ¿No crees que ahí está la verdadera batalla del ser humano en la humanidad y en la Argentina en particular? Sí, a ver, ahora, el poder económico va a estar, va a seguir estando. El problema es cuán cerca lo tenés. El poder económico siempre va a actuar en función de sus intereses. Y el equilibrio seguramente de quienes nos gobiernan deberá ser que las empresas en la Argentina, las grandes empresas, ganen todo lo que tengan que ganar, pero que haya distribución. Nosotros hablamos mucho de redistribución de la riqueza. Nosotros no podemos hablar de redistribución de la riqueza, tenemos que hablar de distribución, porque para redistribuir primero tenemos que haber distribuido en alguna oportunidad. Entonces yo creo que ese poder económico hay que conducirlo. Por eso pongo el ejemplo de Lula. Lula condujo al poder económico. Ahora, la manera de conducirlo, muchachos, ustedes van a hacer un montón de guita conmigo, pero yo voy a poner un impuesto a la grande fortuna. Y lo puso Lula. Y eso volvió a ser el dinero para los planes de alimentación y para los planes de vivienda. Entonces, al poder económico, la lógica de enfrentar al poder económico por el simple hecho de enfrentarlo, no, yo creo que hay que conducirlo al poder económico, porque a Techín lo tenés que conducir. Techín con Cristina se llenó de guita, No fue bárbaro Techín, pero el pueblo argentino también le fue bárbaro. Se le podría haber sacado más siempre, pues acá. Ahora, cuando vos decís esto de algo nuevo, yo también me lo pregunto. Yo creo que lo nuevo, el primer paso para construir lo nuevo es saber que hay muchísimo de lo que se caminó hasta hoy que está agotado. Y que no tiene que ver con las convicciones, y que no tiene que ver con las ideas. Hay formas en las de hacer política que están agotadas. Miren, están los jóvenes que se sienten interpelados por algo y que hay que, qué sé yo, los EGT, mientras le garantizan la obra social. Chao. Y cierro con esto. La batalla cultural no es solamente una batalla cultural que enfrente al demonio que tenemos en términos del poder hegemónico cultural en el mundo. La batalla cultural también tiene que ver con cómo queremos vincularnos entre nosotros y hasta qué punto vamos a construir eso sabiendo que somos el resultado de un proceso siempre y que somos camino, no somos horizonte. Ni vos, ni yo, ni los que estamos acá no somos horizonte, nosotros somos camino. Nosotros somos camino, nosotros vamos a caminar y vamos a caminar y vamos a caminar y vamos a caminar y quizás el horizonte no lo vemos nunca, pero somos camino y nuestros hijos, nuestros nietos hablarán de ese camino que construimos. Yo lo tengo justo acá a Juan Carlos, a Junio. Yo no sé cuánta de la lucha que diste la viste. Llega acá está, mirá, peleé por esa, acá tengo, mirá. No sé, eso es camino. La utopía de Galeano. Bueno, es que es eso. Pero lo nuevo también tiene que ver lo propio. Mirá, ahora que justo todo esto que vos decís es parte de lo que somos. Yo creo que el desafío de estos tiempos es qué estamos dispuestos a hacer a partir de esto que fuimos y de esto que somos. ¿Qué es lo nuevo que estamos dispuestos a hacer? Yo siempre pongo el ejemplo de una canción. Yo cuando era joven, ahora también, pero cuando era joven, escuchaba, más todavía,
escuchaba a Serrat, que te enamoraba con una canción que decía: no escojas solo una parte, tómame como me doy, entero y tal como soy, no vayas a equivocarte, ¿no? Sinceramente tuyo era una canción. Y esa canción enamoraba a muchísima gente. Ahora hay una generación que dice: te encerraré en el cuarto y serás castigada. Nosotros seguimos pensando que la política es sinceramente el tuyo de Serrat, y parece que es en el cuarto y serás castigada. Esa es la diferencia que tenemos para discutir política con los jóvenes. Yo voy a seguir defendiendo la canción de Serrat, pero para proponerle a esos jóvenes lo que viene tengo que aprender a escuchar las canciones. Gracias. Esto es madeo.